Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. Hoy vamos a ver cómo coser elástico con la máquina fileteadora, remalladora o máquina overlock. Misma máquina, diferentes nombres. Tengo por aquí algunos elásticos y algunas telas para ver diferentes opciones de cómo poder aplicar los elásticos con esta máquina y en qué situaciones podemos hacerlo, es decir, en qué prendas o en qué partes de las prendas podemos aplicar estas técnicas, ya que es algo que me preguntan bastante en comentarios. Vamos a empezar primero con el tejido plano, es decir, telas que no estiran, como es el caso de esta popelina de algodón. Si ven, es una tela rígida, tiene algo de elongación en la parte de la trama, pero no es porque tenga spandex, sino porque es la misma estructura de la tela la que le da esta pequeña elongación. Para este primer ejemplo vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer ya sea un puño en resortado, una cintura en resortada, ya sea de un pantalón o de una chaqueta. Esta técnica también sirve cuando queremos hacer un tobillo en resortado, como si fuera el caso de un pantalón jogger. Y para eso vamos a utilizar un elástico de este estilo, el elástico tradicional que encontramos en cualquier mercería. Puede ser de cualquier ancho que tú quieras. Este, por ejemplo, es de 2.5, pero si en tu diseño quieres utilizar un elástico más ancho como este de 3.5, lo puedes hacer sin problema. ¿Qué hay que tener en cuenta con este tipo de aplicación? Que no existe una medida específica o estándar para cortar el elástico en comparación con la tela. ¿A qué me refiero? El elástico, cuando lo cosemos a telas planas que no estiran, deben ser más pequeños que la tela para que precisamente den ese efecto en resortado y permitan cumplir su función de ajustarse al cuerpo en una tela que es más ancha. Pero la medida que tú le restes al elástico va a depender primero del tipo de elástico que compres, porque hay diferentes calidades y hay unos que estiran más que otros. Si se dan cuenta, en este pedazo de elástico, vean que este estira bastante, mientras que este, que es más grueso, que es de una calidad superior, tiene un poquito más de resistencia y puede estirar mucho más. ¿Listo? Entonces primero va a depender de la calidad y el ancho de mi elástico y cuál es ese porcentaje de elongación que tiene ese insumo que yo compré. Lo segundo es también qué tela estoy utilizando para esa prenda que estoy haciendo. En este caso yo tengo una popelina, que es una tela bastante delgada y maleable, pero si yo estoy haciendo un jogger o un buzo, que son en telas más gruesas como una burda o un algodón perchado, entre más gruesa sea la tela, tengo que tener en cuenta qué tanto va a recoger el elástico para que no vaya a tallar la piel. Esos son truquitos que uno va aprendiendo cada vez que confecciona más prendas, pero no se estresen por eso. Y también otro factor para cortar el elástico es en qué parte de la prenda va el elástico y cuál es la talla que yo estoy manejando. También va a depender si es en una muñeca y en qué talla estoy haciendo ese buzo o ese saco con el elástico acá, y también qué tanta ventaja de tela estoy dejando. Hay muchos factores, entonces no hay una respuesta específica. Lo importante es que el elástico sí sea más pequeño que la tela que yo voy a cortar. Ahora sí, vamos a pasar aquí a la máquina y les voy a mostrar coser este tipo de elásticos. Es muy fácil. Entonces, cuando vamos a coser este tipo de elásticos, ya sea a un puño, a un ruedo, a una cintura, lo ideal es manejarlo sobre el revés de la tela. ¿Listo? Como esta popelina es igual por ambos lados, vamos a imaginar que este lado es el revés de mi tela. Lo ideal cuando coso elásticos es primero sujetar la punta. Vamos a ubicar el elástico a más o menos 1 o 2 milímetros del borde de la tela para que la cuchilla no me vaya a cortar el elástico. Ustedes también, si quieren, pueden quitar la cuchilla de la máquina si tienen miedo de cortar el elástico mientras cosen. Entonces ubico el elástico junto con mi tela justo debajo del prensatelas y voy a realizar un par de puntadas. ¿Listo? Ya cuando tengo el elástico sujetado a mi tela, ahí sí voy a empezar a estirar el elástico según la medida que yo considere para la prenda que esté haciendo. Entonces acá vamos a darle un buen recogido, voy a quitarle unos 7 centímetros de largo. Estiro el elástico sin estirar la tela, sujeto los dos con la mano, ¿listo?
Vean que aquí siempre dejo esos 2 milímetros de tela por fuera del elástico para evitar que la cuchilla me lo corte. Jalo por aquí atrás los hilos, listo, y empiezo a coser despacito. Una vez que mi dedo llega al borde del prensatelas, debo parar y repetir el mismo procedimiento. Según lo que yo haya considerado para estirar el elástico, estiro lo que me falta, sujeto y vuelvo a coser. Recuerden nunca meter los dedos en el área de la cuchilla. Y vean por acá el resultado. Y por acá el otro lado de la tela. Este elástico de por sí no lo podemos dejar así nomás, hay que voltearlo hacia adentro para poder terminar de ocultarlo con la tela y así terminar ya sea mi puño, mi cintura o la bota de un pantalón jogger. Para esto voy a doblar justo el ancho del mismo elástico en mi tela y le puedo pasar una puntada recta o una puntada decorativa. Ya esto depende del acabado que yo le quiera dar a mi prenda. Para hacer esta costura repetimos lo mismo. Primero hago un par de puntadas, remato muy bien y ya como sé que la tela está sujetada con la costura, ahí sí tomo la otra punta de mi tela y la estiro hasta que me quede completamente lisa. Sujeto con la mano derecha de este lado, con la mano izquierda jalo los hilos en la parte de atrás porque tenemos que contrarrestar la fuerza que estamos haciendo aquí adelante y cosemos también despacio. Otro truco es que si tú sientes que te tuerces mucho con la costura, puedes utilizar una guía imantada o poner un pedacito de cinta en tu máquina para asegurarte de que siempre vayas derecho. Y recuerden coser despacio si es la primera vez que cosen elásticos para que no se vayan a torcer. Ya saben que los dedos llegan hasta donde empieza el prensatelas para evitar accidentes y con cuidado terminamos la costura. Aquí pueden ver cómo queda el elástico. Listo, queda con la ventaja para que la tela se frunza y luego se estire cuando me ponga la prenda. Y por aquí pueden ver el revés. Listo, esta técnica es muy fácil y como les digo la pueden utilizar tanto para buzos como para joggers y todo tipo de puños, cinturas y botas enresortadas. Esta es una de las aplicaciones más sencillas y más utilizadas en un montón de prendas. Vamos a ver cómo lo haríamos si estuviéramos trabajando ropa interior. Cuando trabajamos ropa interior o trajes de baño ya tenemos son telas licradas, listo, telas que estiran en ambos sentidos de la tela y utilizamos otro tipo de elásticos. Ya tengo un video donde les explico más a detalle la diferencia entre un elástico de estos normalitos tipo crochet que encontramos en cualquier mercería versus los elásticos que son específicamente para ropa interior, que son mucho más suavecitos al tacto y pues podemos encontrar de muchos colores y acabados distintos. El video se los dejo por aquí arriba y en la descripción. Entonces vamos a imaginar que tenemos es una cintura de un boxer de traje de baño o una prenda así como más gruesita, no necesariamente un panty de bikini. Podemos hacer esta misma aplicación de elástico si queremos un elástico grueso, pero cuando trabajamos telas licradas hay que tener en cuenta que la tela de por sí tiene una elongación a diferencia de la tela plana que no tiene elongación y aparte los moldes para este tipo de prendas, sea ropa interior, trajes de baño, ropa deportiva, vienen más pequeños que un molde en tejido plano para precisamente dejar que la tela se estire y la prenda se acomode al cuerpo. Así que cuando manejamos este tipo de aplicación, lo ideal es no estirar mucho el elástico. En este caso vamos a estirar nada más un poquitico para que dé cierta resistencia, pero no tanto como en este caso que queda completamente fruncida la tela. Esta aplicación, por ejemplo, la podríamos aplicar en la base de un top deportivo, creo que quedaría bastante bien.
Entonces lo haríamos del mismo modo en que cosimos el elástico anterior. Ubicamos el elástico por debajo de la tela, es decir, por el revés. A mí me gusta dejarle ese milímetro o esos 2 milímetros acá siempre. Ponemos el elástico debajo del prensatelas justo para iniciar la costura, damos un par de puntadas y ahora sí vamos a estirar muy poquito. ¿A qué me refiero con muy poquito? Esto también va a depender mucho del grosor o del peso como tal de la tela que estés manejando, porque hay diferentes calibres de tela, como ya les expliqué en tejido plano, pero básicamente desde aquí donde está la placa de la aguja hasta el borde de mi máquina tengo unos 5 centímetros. Entonces por esos 5 centímetros podemos estirar medio centímetro nada más, para que tengan de referencia. Entonces vean que tomo el elástico acá donde están esta primera línea, la estiro hasta la segunda línea, ese poquitico nada más, sujeto muy bien con esta mano, jalo por acá atrás y coso. Cuando mi dedo llega al prensatelas, repito. Entonces tomo, estiro un poquito, sujeto, jalo por atrás. Y ya saben que la clave de coser un buen elástico cuando somos principiantes es coser muy despacio y con mucha calma. En especial cuando no somos tan diestros cosiendo con la fileteadora, que yo sé que al principio es un poco complicado. Y vean entonces que esta costura se ve algo diferente a la costura anterior. Se ve el elástico liso y por el lado de la tela se ve un fruncido muy pero muy ligero, como pueden notar en esta parte de acá, porque recuerden que esta tela me va a estirar bastante bien junto con el elástico. Vean que ahí estiran los dos a la par, por eso no es necesario estirar tanto el elástico. Si yo dejo el elástico sin estirar cuando lo estoy cosiendo a una licra, lo que va a hacer es tender a estirarme la tela y entonces se va a ver más ancho y no va a tener una buena forma esa prenda, en especial teniendo en cuenta que tanto los trajes de baño como la ropa interior y la ropa deportiva deben ser prendas que queden bien ajustadas al cuerpo. Oye, mi niña. Luego de tener mi elástico cosido a la parte inferior de mi tela, voy a hacer lo mismo que hicimos con la costura anterior, de doblarla hacia adentro y pisarla con una costura. Para este tipo de prendas, lo ideal o lo que se suele hacer en producciones a gran escala es pisarlo con la puntada de la recubridora, que es otro tipo de máquina de la cual hablaremos en otro video, que es la puntada que por fuera se ven 2 agujas y por dentro se ve como una especie de malla. Esta es la que se utiliza para hacer los ruedos de todas las camisetas, pero si no cuentas con esa máquina lo puedes hacer perfectamente con la máquina familiar utilizando la puntada de zigzag. Entonces voy a poner mi puntada de zigzag y a mí me gusta dejarla bien pequeña para este tipo de prendas. La voy a dejar con un largo de 1 y un ancho de 2. Doblo la tela hacia adentro, ubico mi tela debajo del prensatelas, justo donde quiera que quede esa costura. Si no soy muy buena cosiendo derecho, me puedo ayudar de una guía imantada. Hago las primeras puntadas para sujetar la tela. Incluso creo que me está quedando muy pequeño, entonces lo voy a dejar del largo en 2 y el ancho también en 2, a ver cómo me va. Mucho mejor. Acá tengo el leve fruncido que tiene mi tela. Al igual que en el paso anterior, vamos a estirar ese elástico hasta que la tela quede completamente lisa. Vean que es muy poquito lo que estoy estirando. Si yo vengo y estiro de más esta tela, la prenda me va a quedar estirada y se va a ver horrible. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado de cuánto vamos a estirar en esta parte, ya sea con la puntada de zigzag o ya sea con la puntada de la recubridora. Cortamos y vean el resultado. Incluso me quedó un poquitico fruncido en esta área, lo cual pues no me gusta mucho. También es cuestión de práctica. Esto mismo es lo que hacen en la recubridora y este tipo de aplicación la pueden utilizar ya sea, como les dije, en la base de un top deportivo
o también en la base de un short o un traje de baño un poco más deportivo donde yo necesite un elástico grueso para darme más sujeción en la parte de la cintura o de las caderas. Otra forma que tenemos de coser elásticos a ropa interior, ahora sí particularmente, es con este elástico que ya les había mencionado, que es más suavecito que el elástico normal. Normalmente los panties o los boxers de hombre o los panties también de mujer o boxers de niño que vienen con el elástico pegado así sobrepuesto, también se suele hacer con la recubridora. Si no cuentas con recubridora, también puedes usar el zigzag de la máquina o alguna puntada decorativa que te permita la elongación y que se vea de un acabado que a ti te guste. O también, si no queremos usar el zigzag porque de pronto no nos gusta, podemos hacerlo también con la fileteadora, haciendo el mismo paso a paso que acabamos de hacer. Simplemente dejamos por el derecho de la tela, vamos a poner el elástico dejando la parte más suavecita hacia arriba. ¿Listo? Hay algunos elásticos que son igualmente suavecitos por ambos lados, pero hay otros, sobre todo los elásticos decorativos, que sí tienen un derecho y un revés. Ya saben que la parte que va a rozar nuestro cuerpo es la parte más suavecita del insumo. Esa la dejamos por arriba y cosemos del mismo modo. Ubico el elástico, doy un par de puntadas y también estiro muy, pero muy poquito mi insumo. ¿Listo? Vean, 5 milímetros nada más. Y eso porque esta es una tela bastante delgadita. Entonces esta costura quedaría igual que la costura anterior, incluso creo que esta me quedó muchísimo mejor, más pulida, pero ya cuando le damos la vuelta a la prenda por el derecho tenemos el elástico expuesto de esta forma. En este video donde les muestro cómo hacer ropa interior con retazos de tela, les muestro un top que utiliza esta técnica de poner el elástico de la base con la fileteadora para no pasarle la puntada de zigzag y se ve bastante bien y tiene la misma función porque igual estira con la tela. Esto mismo lo pueden usar tanto en tops como en panties. Para nuestro cuarto ejemplo vamos a hacer unos tirantes con elástico. Estos elásticos dentro de los tirantes nos van a permitir un mejor agarre aquí en el hombro para las prendas que son de tiras, tanto si son prendas en tejido plano como si son prendas en tejido de punto. En tejido plano lo pueden ver en el diseño que les hice de un vestido para las vacaciones. Usamos esta técnica de ponerle elástico a los tirantes para que puedan agarrar mejor acá en el hombro. Y para los vestidos de baño también se suele utilizar mucho en los tirantes para darle un mejor agarre al busto. Es importante aclarar que estas tiras deben ser por lo menos 4 veces más grandes que el elástico que yo voy a utilizar. Esta tira mide 3.2 centímetros de ancho y voy a utilizar un elástico de 7 milímetros de ancho. Es importante dejar esta ventaja de tela para poder voltear los tirantes al finalizar la costura. Al igual que vimos en estos dos ejemplos anteriores, cuando manejamos el tejido plano vamos a dejar el elástico más pequeño que la tela para permitir que ella se frunza y nos permita estirarla después. Y cuando los manejamos para tejido de punto, aplicamos la misma técnica de simplemente que vamos a estirar un poquitico nada más. ¿Cómo hacemos los tirantes? Es muy sencillo. Tanto para el tejido plano como para las licras vamos a doblar la tira a la mitad dejando el derecho de la tela por adentro. Y vamos a ubicar el elástico igual que hemos venido ubicándolo en los últimos ejemplos, dejando 1 milímetro de tela sobrando y aplicamos la misma técnica para coser. Sujetamos la punta y luego sí empezamos a estirar. Entonces vean que lo estiro, lo sujeto y misma técnica, jalo con la otra mano por atrás. Así nos quedaría el tirante con el elástico. Vean que él mismo como que se enrosca, esto es normal. Ya le vamos a dar la vuelta, pero primero vamos a hacer los tirantes de vestido de baño. Es importante aclarar que el elástico que vamos a utilizar para trajes de baño puntualmente
tiene que ser un elástico especial de trajes de baño. Listo, esto es un elástico de una mejor calidad que me va a soportar los químicos y la sal del agua del mar. Lo cosemos del mismo modo. También lo ideal, este elástico solo se vende en blanco y negro. Lo ideal es que si utilizan telas oscuras, negro, y para telas claritas el blanco. En este caso pues solo tengo negro. Entonces del mismo modo estiro nada más ese poquitico, sujeto mi tela y aquí, como pueden ver, como casi no estiré el elástico, este tirante no se enrosca, sino que se mantiene bastante plano. Rápidamente les voy a dar la vuelta a estos tirantes usando una aguja volteadora. Esta también la consiguen en cualquier mercería o también la pueden comprar por internet. Y ahora sí, aquí tenemos los dos tirantes. Como pueden ver, el que hicimos en tejido plano queda así fruncida la tela para que ella pueda estirar cuando esté en la prenda. Y el de tejido de punto, que lo usaríamos en trajes de baño, queda liso, pero recuerden que tanto la licra como el elástico van a estirar a la par. Y este tipo de tirante me va a ofrecer una mejor resistencia, sobre todo acá en la parte del busto. Así que también se los recomiendo si quieren probar a hacer trajes de baño. Son unos tips para mejorar la calidad. Espero que este video les haya servido. Si fue así, no olviden dar un like. Y si tienen más preguntas relacionadas con confección o con los elásticos, no olviden dejar un comentario. Mientras que esperan el video del próximo viernes, donde vamos a hablar de prensa telas para coser ropa interior, les recomiendo que vean este video de por acá, donde les explico otras formas de coser elástico con la máquina familiar. Y no olviden suscribirse porque es completamente gratis y una excelente forma de apoyar el contenido que hago. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.